Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional en esta semana que para nosotros como cristianos es la semana más importante del año, donde conmemoramos y, decirlo también, celebramos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y la victoria sobre la muerte y el pecado por su resurrección. Les invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año, y hoy 29 de marzo corresponde Mateo 23 del 13 al 39, Números capítulo 24, Cantares capítulo 5 y 6, Cantares 5 y 6, Números 24 y Mateo 23 del 13 al 19. Y esta semana, pues nuestra invitación es para que, pues aprovechando el espacio que nos da los días festivos y de descanso, nos acerquemos al Señor y que de verdad hagamos memoria en gratitud, en alabanza, en intercesión y en procurar acercarnos a Él de todo corazón, de la obra incalculable, de un valor incalculable que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hoy, si usted está conectado, está escuchando esta meditación, seguramente ha sido movido por la gratitud, seguramente ha sido movido tal vez por la necesidad, y es válido que en medio de su necesidad, de su dificultad, pues acuda a quien debemos acudir, y es al Señor. Y es de agradecerlo, y pues que sea el Señor permitiéndonos cada día conocerle, entenderle, amarlo, poderle obedecer, y así sabemos a la luz de la Escritura y de nuestra propia experiencia que nuestra vida va a ir adquiriendo propósito, sentido, y nos vamos a ir ajustando a ese plan divino. Hoy quisiera, aunque la lectura pues está sobre el capítulo 23, quisiera irme unos versículos más atrás, porque quiero tomar dos cosas muy elementales, pero me parecen fundamentales. Bueno, en el capítulo 23 de Mateo, el Señor está, acuérdense que ha llegado a Jerusalén, y el Señor, digamos, de alguna manera, esta última semana de su vida está sin censura alguna, ¿sí? O sea, ya no hay tiempo de disimular, ya no hay tiempo de decirle a aquellos a quienes les beneficiaba no le vayan a decir a nadie. No, ya era la última semana, y era el desenlace final de toda esta obra maravillosa, de esta vida maravillosa del Señor Jesús. Y pues ya es la semana donde hubo más confrontaciones, pues al punto que los fariseos y las autoridades del templo pues deciden matar al Señor Jesús. En el capítulo 23 hay una acusación frontal con los escribas, con los fariseos, donde se menciona algo que pues era como una forma de los profetas del Antiguo Testamento, que eran los ayes, que lo toma el Señor Jesús y posteriormente Juan en el libro del Apocalipsis. Los ayes, ay, es como un lamento, es una advertencia. Y aquí hay diferentes ayes por diferentes motivos que el Señor le da a los escribas y a los fariseos. Pero no quiero detenerme en todos ellos hoy, sino particularmente en uno, y les decía, y voy a devolverme un poco en la lectura, porque me parece fundamental de parte del Señor Jesús. En el versículo 23, bueno, vienen varios ayes, les insisto, pero en Mateo 23 les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí tenemos, digámoslo así, como dos posturas dentro del cumplimiento de la ley. Por un lado, el mandato de los diezmos, y les dice: ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino.
Acuérdense o les recuerdo en el pasado, en las prácticas del Antiguo Testamento, los diezmos, las ofrendas eran en especie. Por eso esos sitios que se llamaban los alfolí eran como grandes depósitos para granos, para almacenar lo que eran los diezmos, porque era una cultura agrícola y pues el fruto, el producto, el resultado de sus labores eran las cosechas y sus diezmos eran entonces frutos. Por eso el alfolí no era una cajita ni pues, ni un lugar pequeño, sino que por el contrario era un lugar muy grande como grandes depósitos para granos. Y aquí cuando plantea, ustedes ciertamente diezman el comino, dice diezman la menta, el eneldo y el comino, hace referencia que ellos cumpliendo la ley de manera material, pues traían lo que era grande y lo que era pequeño, o sea, diezmaban de lo mucho y de lo poco, ¿sí? Y de alguna manera eso, pues lastimosamente cuando el corazón del hombre cree que está cumpliendo, cuando cree que es virtuoso, cuando, por ejemplo, si lo dijéramos hoy, hay, si de otra forma, en otra práctica, digamos, una práctica religiosa de hoy, podría decir, hay fariseos que siempre se levantan a las 3 de la mañana a hacer su devocional, ¿sí? Que se congregan cada semana en su iglesia, que ayudan a los demás, ¿sí? O sea, como les está reconociendo que hay unos actos de cumplimiento religioso, pero que están dejando de un lado algo y es la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí los pone contra la pared porque les dice, ciertamente ustedes están cumpliendo con esta parte, ¿sí? Pero lastimosamente, por otro lado, están dejando, como dice el Señor, lo más importante de la ley. Y aquí quiero centrarme en estas tres cosas primero. Mm, La Biblia contiene gran parte de la revelación que nosotros tenemos de parte del Señor. Contiene principios, contiene límites, contiene instrucciones, contiene mandamientos también. Y lo que se refiere a los mandamientos, que hay que saberlos distinguir en la medida en que vamos estudiando y leyendo la Biblia, pues los mandamientos han de ser inquebrantables. ¿Sí? Es un mandato del Señor y los mandatos del Señor han de cumplirse. Pero no se trata simplemente de cumplir los mandatos del Señor, tal vez como el mismo Señor lo demanda, con un corazón lejano a Él, sino que teniendo en cuenta lo que es más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Dice al final, y ya vamos a ver un detalle de algo, dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, que el Señor no está excusando que no cumplamos las leyes, que no cumplamos los límites, que no cumplamos los mandamientos, que no cumplamos las instrucciones. Dice, debemos cumplirlas, pues porque por algo el Señor los puso en la Biblia, porque hay algo muy, muy particular y es que el principio, el mandamiento, el parámetro que el Señor establece nos regula. Y cuando hay regulación, va a venir justicia, equidad. En nuestro corazón va a estar equilibrado. La regulación que tanto nos cuesta, que lastimosamente por eso tenemos que ser regulados, tenemos que ser controlados. Pero cuando yo camino en el Señor, cuando yo fortalezco mi relación con el Señor a través de su Espíritu, va a ser no simplemente una autorregulación, sino que el Señor me regulará a través de su Santo Espíritu. Por eso dice la Biblia, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El mismo Espíritu del Señor nos va a regular en nosotros. ¿Por qué? Porque como profetizó Joel, la ley que el Señor escribió, que instruyó en el Sinaí al pueblo de Israel, es la ley que estará grabada en nuestro corazón. Entonces, de ninguna manera, como el mismo Señor dijo, yo vine a anular la ley, ni vine a abrogar la ley, vine fue a cumplirla. Y por el Espíritu del Señor en mi relación y comunión con Él, pues esa ley ha de estar latente, presente en mi vida
y ha de cumplirse cada día en mi relación con Jesucristo. O sea, mi relación con Jesucristo me llevará a una obediencia regulada por su espíritu al Señor. Ahora, aquí hay tres elementos que es lo más importante de la ley. Y muchas cosas en la ley, muchas. Los judíos organizaron de tal manera que hablan de 603 mandamientos, 13 mandamientos. Imagínense uno tener una lista de 613 mandamientos y cómo hace para, hasta para relacionarse con el Señor pendiente de 613 mandamientos. Pero él dice, se lo resumo en, bueno, ya vamos a ver en dos mandamientos, pero aquí se lo resumo en lo más importante que tiene toda la ley y es la justicia. Dice el Salmo 11.7, de la siguiente manera. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. La justicia tiene que ver con el actuar equitativamente, el actuar equilibradamente, el actuar con rectitud. El que es justo reconoce las necesidades del prójimo, pero también a sí mismo. Y se lo voy a plantear de esta manera. Mateo capítulo 22, versículos 32 al 40. Por eso les decía que me iba a devolver un poco. Los fariseos le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37, él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ojo con esto. Este es el gran mandamiento. El más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primero. Luego dice el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojo que son dos mandamientos. El primero y más grande y más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo tiene, por decirlo de alguna manera, como dos tiempos, como dos espacios. Y dice, amarás a tu prójimo, ciertamente, pero ese mandamiento de amarás a tu prójimo, pues se cumplirá en la medida en que te ames a ti mismo. Ahora, si estos son los dos más grandes y principales mandamientos que el Señor plantea y dice que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, quiere decir que es justo amar al Señor sobre todas las cosas. Quiere decir que un hombre justo que entiende lo más importante de la ley también amará a su prójimo, pero para poder amar a su prójimo tiene un parámetro que lo antecede y es amarse a sí mismo. Esto implica ordenar la casa. Esto implica poner las cosas en su lugar. El Señor te manda de mí, primero que lo ponga Él en el primer lugar de mi mente, de mi corazón, porque cuando dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, eso está implicando la voluntad, está implicando una determinación, una decisión, pero dice, además de amar al Señor tu Dios con toda tu decisión y determinación, lo vas a amar con toda tu alma, te implica la mente, los pensamientos, las emociones, pero también dice, bueno, y con todas tus fuerzas, aquí dice en esta, con toda tu mente, pero cuando habla de todas tus fuerzas, está hablando de todo mi cuerpo. Yo debo amar al Señor, como dice el Salmo 103, con todo mi ser, que todo mi ser te bendiga, que bendiga mi alma, que bendiga todo mi ser, su santo nombre. Pero así como yo amo al Señor con todo mi ser, pues también he de aprender a amarme a mí mismo. El que ama al Señor comprende que Dios le ama, comprende que Dios le creó, comprende que Dios le diseñó, comprende que tal cual es, Dios lo dotó y vive agradecido, tiene una estima y una valía adecuada. Como dice Pablo, nadie piense más de lo que debe pensar, sino conforme a la medida de fe. Y es que en la medida en que yo me relaciono con aquel que amo, con aquel que busco, que anhelo, voy a comprender su propósito en mi vida, me voy a amar, voy a estar agradecido
por lo que soy, por lo que tengo y por lo que hago. Y ese amor propio es el que voy a proyectar al prójimo, porque cuando voy a ver al prójimo, voy a ver reflejado dos cosas: el amor de Dios, el amor a Dios y el amor que Dios me tiene a mí. Y cuando yo experimento esa plenitud y esa llenura del amor de Dios en mi corazón, pues claro, voy a proyectar a mi prójimo bondad, amor, misericordia. Voy a proyectar en él lo que he recibido de mi Señor. Así que el gran mandamiento es amarlo. El gran mandamiento es amarme a mí mismo. El gran mandamiento es amar a mi prójimo como he recibido el amor de Dios. Pero este gran mandamiento se ha de cumplir conforme a lo más importante de la ley, que es primero la justicia, segundo la misericordia y segundo la fe. Y de esta manera, todos los demás mandamientos, parámetros que el Señor establezca, se han de cumplir en esta base del amor de Dios, del amor a Dios, del amor a mí mismo, del amor a mi prójimo, y de entender de que Dios quiere justicia, que yo obre con justicia, que sea recto, que yo coloque las cosas en su lugar, que a cada cual le dé un lugar en mi vida y de acuerdo también a mi entorno. Cuando habla de la misericordia, dice el Salmo 37:21 de la siguiente manera. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Mire que incluso aquí está asociándonos la justicia y la misericordia. El impío toma prestado, no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Y es más, me atrevo a decir que en esta segunda parte del versículo involucra la justicia, la misericordia y la fe, porque hay algo muy importante. El que da es una persona que tiene fe, porque el que da tiene la convicción de que ha recibido. El que no sabe dar es el que cree que no tiene nada, que nada ha recibido, pero el que da, y el que da primero a Dios, el que da a su prójimo, el que sabe, el que es generoso en su corazón sabe que ha sido bendecido por el Señor. Pero dice el mismo Señor Jesús en Mateo 9:13 y en Mateo 12:7. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice Mateo 12:7, y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, claro, debemos actuar con justicia. Claro que anhelamos la justicia del Señor, que anhelamos que Él ponga equidad en esta sociedad, pero dice el Señor, pero sobre todo quiero misericordia. Quiero misericordia porque yo he venido, y dice, más que sacrificios, más que cualquier otra cosa, quiero misericordia, porque he venido a llamar a los justos, porque entiendo que la gente es necesitada, porque entiendo que la gente es ignorante, porque entiendo que las personas están en la oscuridad porque no me conocen. Misericordia. El Señor nos atrajo a Él con cuerdas de amor, eso es misericordia. Nosotros, ninguno de nosotros merecía conocerlo, ninguno de nosotros merecía ser perdonado, ninguno de nosotros merecía que el Señor Jesús padeciera lo que padeció, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Nosotros hemos sido el fruto de su aflicción por la misericordia. Misericordia es el que Él vio la condición miserable en la que nosotros estábamos. Y como dice Isaías, nosotros éramos algo así como un trapo sucio y Él desnudó su santo brazo para tomarnos y para acercarnos a Él. Él se ingenió diferentes medios, una persona, no sé, un encuentro, tantas maneras que el Señor usa para traernos a Él. Y de esa misma forma, pues si nosotros hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios, hemos de actuar con misericordia y fe, porque la misma fe, como dice Romanos 4, es la que le permitió al padre de la fe, a Abraham, pues alcanzar justicia. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada tanto la fe como la misericordia y la justicia. De nada sirve
que hagamos sacrificios, como dice la Biblia, si no hay misericordia. De nada sirve que cumplamos aparentemente los mandamientos de Dios si no hay fe. De nada sirve que pensemos en que estamos cumpliendo rigurosamente los mandamientos de Dios si en nuestro corazón no hay justicia. De nada sirve si nosotros no amamos. Y si resumimos esto más importante de la ley, lo resumiríamos entonces primero en amor, segundo en justicia, tercero en misericordia y cuarto en fe. Quiere decir que si nosotros sentimos en nuestro corazón el anhelo de agradarlo, de seguirlo, de obedecerle, mantengámonos y fundamentemos nuestro caminar con el Señor en estas cuatro virtudes: amor, justicia, misericordia y fe. Y en estas cuatro virtudes está el cumplimiento pleno de la ley del Señor. Y de esa manera seremos agradables a Él. Ahora sí, basados en el amor, la justicia, la misericordia y la fe, en porque amamos al Señor, porque nos amamos a nosotros mismos, porque amamos a nuestro prójimo. Ahora sí, con este fundamento podemos caminar de su mano, y si todo lo que hacemos lo hacemos en amor, justicia, misericordia y fe, hemos de serle agradables a Él. Pero si pretendemos cumplir, como la ley judía, los 613 mandamientos y están ausentes de nosotros el amor, la justicia, la misericordia y la fe, de nada sirve. Esta semana hagamos memoria de que el Señor Jesús nos modeló en su amor, de que el Señor Jesús nos justificó, de que el Señor Jesús prolongó su misericordia y como autor y consumador de la fe nos ha marcado un camino. Hagamos memoria esta semana. Yo sé que muchos quisieran o van a ir a pasear, pero no importa el lugar donde usted esté, aparte tiempo para el Señor. Haga memoria que usted va a tener, si así lo decidió, digamos, unas vacaciones de Semana Santa. Pues reconozca que usted va a tener hasta cómo irse de vacaciones en Semana Santa, gracias al amor, a la justicia, a la misericordia, a la fe del Señor. No lo olvide, no podemos dejar de lado eso. Si otras personas que ni entienden la salvación, que ni entienden el perdón de pecados, lo van a hacer, se van a acercar a Dios, aunque sea una semana al año, lo hagan de manera sincera, cuanto más nosotros que lo hemos entendido y reconocido. Démosle gracias al Señor en esta mañana. Presentémosle nuestro corazón. Presentémosle esta semana al Señor. Pidámosle que nos bendiga y que nos permita reconocerle, que nos permita con humildad agradecerle. El corazón del ser humano tiende a ser un corazón acreedor, cree que le deben, y, y eso dificulta mucho la relación con Dios. Cuando un cristiano cree que Dios le debe, no va a alcanzar la medida de la fe que Dios tiene para él. Partamos de la base que el Señor no nos debe nada. Somos nosotros los que le debemos todo. Y el hecho de que usted madrugue a buscarle, o como hacían estos fariseos, diezme lo mucho y lo poco, o cumpla muchos otros mandamientos del Señor. Pero si en su corazón no hay amor, justicia, misericordia y fe, pues no tenemos de qué jactarnos. No son las acciones las que, Señor, van a agradarte a ti. Tú miras mi corazón. Ahora, si tú en este momento sabes que en mí hay amor, seguramente con todas las limitaciones inherentes a mi humanidad, pero tú sabes que te amo. Tú sabes que yo reconozco que solo te tengo a ti. Te amo porque tú me amaste primero. Te amo porque me aceptaste, me perdonaste, me limpiaste. Durante toda mi vida, quien me ofreció cariño me condicionó, pero tú no. Me amaste con tu libertad, con tu pasión. Y tú sabes que mi corazón se ha sentido fuertemente atraído hacia ti. Y te amo, quisiera en la medida en que tú lo haces conmigo, pero
pero te amo, Señor. Te anhelo, te necesito. Eres quien le da motivo a mi existencia. En verdad eres la fuerza de mi corazón. Eres el único que me puede sostener y mantener. Solo tú eres mi verdad y mi fortaleza. Te amo y lo último que quisiera es desagradarte. Y por eso te pido que aumentes la medida de mi fe. Por favor, aumenta la medida de mi fe para que tú percibas de mí un olor fragante, porque a ti la fe te agrada. Pero dame un corazón, Señor, que ame, anhele y viva en la justicia y que se conmueva en sus entrañas por la necesidad del prójimo. Y que así como tú cada mañana prolongas tu misericordia, así como tus entrañas se conmueven al ver mi condición, mis limitaciones, mis dificultades y necesidades, así también mis entrañas se conmuevan cuando vea las necesidades de mi prójimo. Extiende tu mano de bendición, extiende tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Y en esta semana, Señor, permítenos en fe, esperanza, permítenos en santidad darte honor. Permítenos, oh Dios Todopoderoso, hacer memoria y que tú percibas de parte de nuestro corazón que eres honrado por aquella obra maravillosa en la cruz. Bendice a tus hijos, guárdalos de todo mal y peligro. Atiende a aquellos que están afligidos, cansados, angustiados, pero también extiende tu mano de sanidad sobre aquel que experimenta enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, con humildad te lo suplico. Pon tu mano de poder y sanidad sobre tus hijos. Quita en este momento ese dolor, quita ese malestar. Te pido en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, que por el soplo divino sean sanos tus hijos, fortalecidos. Levántalos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.